diastólico. Cuando el corazón se está relajando, se produce el llenado ventricular. ¿Estamos? Pues bien, ¿cuánto dura ese llenado ventricular? 5 décimas de segundo. El periodo en que se llena ese ventrículo es 5 décimas de segundo. Muy bien, ahora ya el ventrículo está lleno de sangre. Ya se llenó de sangre. ¿Ahora qué debe hacer ese ventrículo? Bombear sangre. Entonces, ¿qué debe hacer ahora el ventrículo? El ventrículo debe contraerse. ¿No? Debe contraerse. Porque recuerden que el ventrículo estaba descansando. Se empieza a llenar, ya está totalmente lleno, y ahora lo que tiene que hacer es bombear la sangre. Entonces, para poder bombear, lo primero que va a hacer el ventrículo es contraerse. Y eso va a ser un fenómeno sistólico. Entonces, este fenómeno sistólico consiste en que el ventrículo empieza a contraerse, y al contraerse, lo que va a suceder es que la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Producto de esta contracción, la presión empieza a subir. ¿Cómo está la presión en las aurículas? Las aurículas, recuerden, ¿qué le ha pasado? Se han vaciado. ¿Tendrán presión? No. Se han quedado vacías. En cambio, el ventrículo empieza a tener mucha presión producto de la sístole, producto de la contracción. Y entonces la presión dentro del ventrículo empieza a subir. Las aurículas no tienen casi presión. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre va a tratar de ir de ventrículo a la aurícula. Y en ese momento en que trata de regresar, las válvulas mitral y tricúspide se empiezan a cerrar. ¿No? Las válvulas mitral y tricúspide se empiezan a cerrar. Entonces, eso es lo que vamos a tener en ese momento que se denomina la contracción, la sístole, el inicio de este fenómeno sistólico de la contracción. La sangre del ventrículo trata de regresar a la aurícula, pero en ese momento justo se cierran las válvulas mitral y tricúspide, y entonces la sangre no puede regresar. Pues bien, la sangre va a tratar de irse ahora ¿hacia dónde? Hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar. Hacia ahí va a tratar de ir. ¿Estamos? Pero lo que sucede es que estas arterias todavía tienen mucha presión. Entonces, el ventrículo, que estaba casi con una presión de 0 cuando estaba descansando, tiene que tratar, producto de esta sístole o contracción, empezar a subir su presión, 5, 10, 15, 20, pero las arterias todavía tienen más. ¿La sangre podrá salir hacia las arterias? No, porque la presión en la arteria es mayor que el del ventrículo. En el ventrículo se está produciendo el aumento de la presión, pero todavía no iguala al de la arteria. Por lo tanto, estas válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, ¿se abren? No. Este ventrículo que está lleno de sangre, producto del llenado ventricular, todo este llenado ventricular, ¿ha cambiado? No, porque la sangre no ha podido regresar a la aurícula, ni tampoco ha podido salir hacia la arteria. Por lo tanto, este volumen va a ser constante durante este periodo de contracción. Y ese volumen que está dentro del ventrículo, ¿cuánto es? De 120, ¿se acuerdan ayer lo que decían? Entonces, el ventrículo se ha llenado con 120 mililitros. ¿Ese volumen ha cambiado durante todo este periodo? No. Por lo tanto, el volumen sigue siendo el mismo. Como consecuencia del llenado ventricular, yo tengo 120 mililitros que no han regresado a la aurícula ni han salido hacia la arteria. Este volumen es constante, es el mismo. Por eso se llama contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. El volumen que está dentro del ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, es de 120 mililitros y no va a cambiar. Entonces vean ustedes que en esta fase de la contracción isovolumétrica, lo primero que debemos que tener en cuenta son las presiones. La presión dentro del ventrículo empieza a incrementarse, a subir, producto de la sístole, producto de la contracción. Y en ese momento en que el ventrículo tiene más presión que en la aurícula, la sangre va a tratar de ir de más presión a menos presión.
Y al tratar de regresar, en ese momento se van a cerrar la válvula tricúspide y la válvula mitral. Pero la sangre puede salir hacia las arterias, pues todavía en este primer momento, si bien la presión dentro del ventrículo está subiendo, todavía la presión del ventrículo no supera al de la arteria. Por lo tanto, la sangre no sale del ventrículo, se queda dentro del ventrículo, contracción isovolumétrica. El ventrículo está con 120 mililitros. ¿Cuánto dura este periodo, esta contracción isovolumétrica? Dura 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Muy bien, entonces el ventrículo está tratando de bombear sangre, ha empezado su sístole, ha empezado la contracción isovolumétrica, pero todavía no iguala, no supera a la presión en la arteria, aorta o pulmonar. ¿Qué es lo que va a seguir? Lo que va a seguir sucediendo es lo siguiente. Pues el corazón, el ventrículo, seguirá contrayéndose cada vez con más fuerza y llegará un momento en que la presión del ventrículo supera el de la arteria. Y en ese momento en que la presión dentro del ventrículo supera el de la arteria, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre va a tratar de salir. Y para poder salir, ¿qué tiene que hacer? Abrir las sigmoideas aórtica y pulmonar. Y una vez que se abren las sigmoideas aórtica y pulmonar, lo que va a pasar es que la sangre empieza a salir del ventrículo. La sangre pasa del ventrículo hacia las arterias. ¿Estamos? ¿Cuánto es el volumen que se expulsa? 70 mililitros. ¿Cuánto queda en el ventrículo? 50 es el volumen residual. Entonces, eso es lo que sucede en la eyección. ¿Cuánto dura esta eyección? 0.2 de segundo. 0.2 de segundo. Entonces, ¿qué ha sucedido con este corazón? ¿El corazón ya cumplió su función? Sí, ya bombeó sangre. ¿Ahora qué debe hacer el corazón? Descansar. Entonces, el siguiente fenómeno va a ser diastólico. El siguiente fenómeno es diastólico. Ya el corazón cumplió su función de bombear sangre. Ahora lo que tiene que hacer es relajarse. Entonces, el siguiente fenómeno es un fenómeno diastólico. El ventrículo empieza a relajarse, empieza a descansar. ¿Estamos? Entonces empieza lo que se denomina la fase de relajación. ¿Qué va a suceder? La presión dentro del ventrículo empieza ahora a disminuir. De lo que había logrado con fuerza bombear, por ejemplo, en la aorta, la presión debe ser de 120 milímetros de mercurio para que la sangre pueda pasar hacia la arteria aorta. Pero una vez que ya el corazón cumplió esa función, el ventrículo logró elevar la presión a 120, ahora empieza a relajarse. ¿Y qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? Empieza a disminuir. 100, 80, 60, 40, empieza a disminuir porque el ventrículo empieza a relajarse. Fenómeno diastólico. Entonces, este ventrículo se va a empezar a relajar y la presión dentro de la cavidad ventricular empieza a disminuir. Pero las arterias tienen mucha presión y los ventrículos ahora empiezan a perder presión. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre se va a mover de más presión a menos presión. ¿Dónde está la presión? En la arteria. ¿Dónde he perdido presión? En el ventrículo. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre ahora, al inicio de la relajación, va a empezar a regresar hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque el ventrículo ha perdido presión, pues, porque está entrando en su diástole. Entonces la presión ventricular va a ser menor que el de la arteria y en ese momento la sangre va a tratar de regresar hacia el ventrículo. Pero al tratar de regresar hacia el ventrículo se van a cerrar las válvulas sigmoideas aórticas y sigmoideas pulmonares. De tal forma que la sangre no logra retornar al ventrículo porque se cierran esas válvulas sigmoideas. Entonces, el volumen dentro de este ventrículo, ¿de cuánto era? De 50. Era el volumen residual, lo que quedaba era 50. ¿Ha cambiado en algo este volumen? No. Por lo tanto, el volumen es el mismo. Isovolumétrico. El volumen es el mismo. A esto se llamará relajación isovolumétrica.
volumétrica. El ventrículo mantiene un volumen de 50 mililitros, es el volumen residual. ¿Estamos? Entonces, en eso es lo que consiste. El ventrículo ya empieza a relajarse. Mientras tanto, ¿qué va pasando con las aurículas? Las aurículas empiezan a recibir sangre. Poco a poco las aurículas empiezan a recibir sangre. Entonces, si las aurículas empiezan a recibir sangre, poco a poco empiezan a llenarse de sangre, la presión dentro de la aurícula empieza a subir. Producto de este llenado de la sangre que está regresando a las aurículas, la presión empieza a subir. ¿Pero a cuánto? 3, 4, 5 milímetros de mercurio. Muy poco. ¿Cómo está la presión dentro del ventrículo? En el lado izquierdo estaba en 120. Conforme se va relajando, baja a 100, a 80, a 60, a 40, empieza a bajar. Pero la presión en el ventrículo, durante este periodo de relajación isovolumétrica, es mayor que el de la aurícula. La aurícula está en 2, 3, 4, mientras que él va en 60, 40, 20, pero todavía acá yo tengo más presión que en la aurícula. ¿Tendré menos que el de la arteria? Sí, por eso es que se ha cerrado la sigmoidea. Pero acá todavía la presión poco a poco empieza a bajar, porque está en diástole. Y va a tratar de que ese ventrículo llegue a tener una presión de 0. Nunca es 0, ¿por qué? Porque hay un volumen residual. ¿De cuánto? De 50 mililitros. Entonces eso generará una presión de medio a 1 milímetro de mercurio. Pero al principio nosotros vamos a tener 120 en el lado izquierdo, 100, 80, 60. Va a tratar de llegar a 0, pero nunca llega a 0. Nunca llega a 0 porque hay un volumen residual que genera cierto grado de presión. Entonces vean ustedes que si bien se cerraron las válvulas sigmoideas, la sangre de las aurículas todavía no puede pasar al ventrículo. ¿Por qué? Porque el ventrículo todavía está con una presión de 40, de 20, de 30. Poco a poco esa presión va disminuyendo. Nunca va a llegar a 0 porque hay un volumen residual. ¿Cuánto dura esta fase de relajación isovolumétrica? 1/10 de segundo. 1/10 de segundo. Pues bien, ¿qué va a suceder ahora? Lo que va a suceder es que el ventrículo va a seguir relajándose. Cada vez la presión dentro del ventrículo va a ir tratando de caer casi ya a 0. Nunca llega a 0 porque hay un volumen residual. Llegará un momento en que las aurículas están con una presión de 5 o 6 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo está con una presión de 0.5 o 1 milímetro de mercurio. En ese momento, ¿qué sucede? Que la presión del ventrículo es menor que el de la aurícula. Y si la presión del ventrículo es menor que el de la aurícula, lo que va a suceder es que el volumen de las aurículas, la sangre de las aurículas, va a avanzar y van a abrir las válvulas aurículo-ventriculares, porque la aurícula tiene presión de 5 o 6, mientras que el ventrículo ya prácticamente está llegando casi al 0. La aurícula tiene más presión que el ventrículo. En ese momento se abren las válvulas aurículo-ventriculares y la sangre va a pasar de las aurículas a los ventrículos en lo que ya nosotros llamamos llenado ventricular. Entonces ya hemos dado vuelta al ciclo cardíaco. Ya estamos nuevamente en el inicio. ¿Está claro? Esto no es difícil. Vean ustedes cómo se va explicando y se entiende. No es complicado. Es ir razonando nada más qué va a suceder. Los principios que hemos dicho. Sístole de contracción, diástole de relajación. Lo que sucede en el lado derecho es igual que en el lado izquierdo. Y para que la sangre se mueva, tengo que tener más presión hacia menos presión. Ese es el principio para poder generar esto. Entonces vean ustedes en esta otra forma, en rojo tenemos la sístole. Contracción isovolumétrica, que es la primera etapa sistólica, y después sigue la eyección. Una vez que el corazón cumplió su función de bomba, ¿qué tiene que hacer? Empieza la relajación isovolumétrica. La presión dentro del ventrículo empieza a disminuir, la sangre va a tratar de regresar, se cierran las sigmoideas aórtica y pulmonar, generando pues la relajación isovolumétrica. Mientras el ventrículo se va relajando y va tratando de llegar a 0, nunca llega a 0 por el volumen residual, las aurículas poco a poco se están llenando.
Llegará un momento en que la aurícula tiene 5 o 6 milímetros de mercurio y el ventrículo está casi en cero. En ese momento, lo que va a suceder es que la presión en la aurícula, al ser mayor que la de los ventrículos, empieza el fenómeno de llenado. Y el llenado del ventrículo tiene 3 momentos: un llenado rápido, un llenado lento y finalmente la contracción auricular. Acá está el llenado lento, acá está repetido también llenado lento y acá está la contracción auricular. Entonces vean ustedes, el llenado del ventrículo tiene 3 momentos: llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. De tal forma que la diástole tiene dos momentos: el inicio, que es la relajación isovolumétrica, y el llenado del ventrículo. Y el ventrículo se llena en forma rápida, después en forma lenta y contracción auricular. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, la diástole tiene un objetivo. La diástole es lo que va a permitir que ese ventrículo se llene de sangre. Y en un primer momento se produce la relajación isovolumétrica, en que el ventrículo empieza a descansar y llega un momento en que su presión sigue cayendo desde 120 en el lado izquierdo a llegar casi a 0. Nunca es 0 por el volumen residual. Mientras que las aurículas poco a poco se van llenando de sangre y tienen una presión de 5 o 6 milímetros de mercurio. Y en ese momento en que tengo 6 en la aurícula y casi 0 en el ventrículo, empieza el llenado. Llenado que primero es rápido, después lento y finalmente la contracción. Pues bien, una vez que ya este ventrículo, gracias a esta diástole, se ha llenado, lo que tengo que hacer es bombear sangre. Empiezo la sístole. Primero con una contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo, que estaba pues casi en 0, ahora tiene que ir subiendo, pero las arterias todavía tienen presión más alta. Entonces primero tenemos una contracción isovolumétrica y llegará un momento en que la presión dentro del ventrículo supera el de la arteria y se produce la eyección. Eyección que también tiene 2 momentos: una máxima eyección y después una eyección reducida. Eso lo vamos a ir viendo, no es muy complicado. Entonces, cuando uno habla de llenado del ventrículo, el llenado se produce ¿por qué cosa? Porque yo tengo acá más presión en la aurícula que en el ventrículo. Entonces la sangre se va a mover ¿de dónde? De más presión a menos presión. Bueno, ese es el llenado. Entonces, vean ustedes, esta fase de llenado tiene 3 momentos: un llenado rápido, un llenado lento y una contracción auricular. ¿En qué consiste este llenado rápido? Esto no es muy complicado de entender. En un primer momento, la aurícula, cuando está ya llena de sangre, ¿cuánto es su presión más o menos? 5 a 6 milímetros de mercurio. La aurícula está con 5 o 6 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión en el ventrículo? Casi 0. 1 si quieren, 1 o casi 0. Entonces la gradiente de presión ¿cuánto es? 6 contra 0, o casi 0. ¿Estamos? Esa gradiente, ¿qué va a hacer? Que la sangre rápidamente pase de la aurícula al ventrículo. ¿Estamos? Entonces la sangre va a pasar rápidamente. ¿Qué va a pasar con la aurícula? Empieza a vaciarse. ¿Por qué? Porque pierde volumen, pero también pierde ¿qué cosa? Presión. Entonces de lo que yo estaba en 6, conforme la aurícula va llenando al ventrículo, la presión dentro de la aurícula va a bajar a 5, va a bajar a 4. ¿Y qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? El ventrículo recibe sangre, recibe presión. Entonces ya no va a estar casi en 0, va a estar ¿en cuánto? En 1, en 2 o en 3. ¿Y cuánto tiene la aurícula? 4. ¿Cuánto tiene el ventrículo? 3. ¿Cuánto es la gradiente? 1. 4 menos 3 es 1. Pero en un primer momento era 6 contra 0. ¿Cuánto era la diferencia? 6 puntos. Entonces la sangre, lógico, pasa rápido. Pero conforme la aurícula va llenando al ventrículo, conforme la aurícula va vaciando, pierde volumen y pierde presión. Volumen o presión que gana el ventrículo. ¿Qué pasa con la gradiente? Se acerca. Y entonces la diferencia de presiones va a ser baja. Y entonces, ¿cómo se va a mover la sangre ahora? Más lento. Entonces, por eso es que hablamos primero
de un llenado rápido en donde el 70% del volumen sanguíneo que debe pasar, pasa. Y después viene ya, conforme va disminuyendo la presión en la aurícula y el ventrículo va ganando un poco de presión, se va a producir lo que se llama el llenado lento. En ese llenado lento o diastasis se va a producir el 10% del volumen sanguíneo que va a pasar. Entonces, este periodo de llenado lento, o que también se llama diastasis, solamente el 10% del volumen va a pasar en ese momento. ¿Estamos? ¿Cuánta sangre sería? En mililitros, ¿cuánto sería el llenado lento? ¿Ah? 7, por ejemplo. Recuerden, ¿con cuánto se llena el ventrículo? Con 70. 70 más 50, 120. ¿Cuánto le da la aurícula? 70. ¿No? El 70% de esos 70 mililitros pasa en este primer momento. El otro 10% pasa acá, o sea, 7 mililitros. Entonces, de esta manera, ¿qué ha sucedido? La aurícula ya terminó de vaciar prácticamente en forma pasiva. La aurícula no ha trabajado. La aurícula se llenó de sangre, tenía una presión de 6, el ventrículo estaba casi en 0, y poco a poco la sangre va pasando, generando un llenado rápido y después un llenado lento. ¿Cuánta sangre ha pasado producto de este llenado rápido y lento? El 80%. Pero al final de este llenado lento, el ventrículo y la aurícula, los dos tienen una presión de 4. ¿La sangre se mueve? No. ¿Cuánta sangre todavía queda en la aurícula? El 20%. Entonces, como pasivamente la sangre ha pasado de la aurícula al ventrículo, pasivamente, sin ningún esfuerzo, solamente por gradiente de presión, ha pasado el 80% del volumen sanguíneo. Pero todavía nos falta vaciar un 20%. ¿Qué hace la aurícula? Solo allí, y en ese momento, la aurícula se contrae. Solo ahí la aurícula empieza a trabajar realmente para poder vaciar ese 20%. Porque ya por gradientes de presión ya no se puede. Pasivamente ya la aurícula ya no puede mandar más sangre al ventrículo. Entonces, ¿ahora qué le queda a la aurícula? Para terminar de vaciarse, ese 20% restante va a tener que pasar producto de un trabajo auricular. Y allí es el único momento en que la aurícula trabaja, durante la contracción auricular, que va a permitir que el 20% faltante pues logre pasar hacia él. Entonces vean ustedes que la fase de llenado tiene 3 momentos. El llenado rápido, y conforme se va vaciando la aurícula, empieza a disminuir la velocidad del llenado, llenado lento, diastasis, y finalmente la aurícula solo en ese momento empieza a trabajar, a funcionar para poder vaciar el 20% del volumen ventricular. ¿Estamos? Entonces, de esa manera pues se produce el llenado. La inyección también más o menos tiene el mismo sentido. Al principio yo voy a tener un ventrículo que empieza a contraerse con mucha fuerza hacia una arteria que tengo que mandar la sangre. Entonces, al principio el ventrículo se contrae con tanta fuerza que la sangre sale con mucha fuerza. Prácticamente el 70% del volumen sale en ese primer momento, en donde el ventrículo con mucha fuerza logra lanzar la sangre hacia la arteria. Entonces, a eso es lo que se llama la máxima eyección. ¿Estamos? Con fuerza se manda esa máxima eyección. Pero ¿qué va a pasar con el ventrículo conforme va bombeando la sangre? Va a empezar a perder ¿qué cosa? Fuerza. ¿Estamos? Parte del volumen, parte de mi fuerza se la estoy entregando ¿a quién? A la arteria. La sangre que va a llegar hacia las arterias está llevando volumen, pero también lleva presión. Entonces, en un sujeto normal, la presión tiene 2 cifras, la máxima y la mínima. Condiciones normales, 120 con 70. 120 es lo máximo, 70 es lo mínimo. 120 es lo sistólico, 70 es lo diastólico. Entonces la arteria aorta, por ejemplo, tiene una presión diastólica de 70 milímetros de mercurio. Eso es el diástolo. El ventrículo empieza a contraerse y debe ¿qué cosa? Alcanzar los 70 y ganarle.
para poder mandar la sangre. Y eso es lo que hace el ventrículo. El ventrículo se contrae con tanta fuerza que logra alcanzar una presión de 120 y saca la sangre hacia la arteria aorta con una presión de 120. Y entonces, ¿qué va a pasar? La aorta empieza a ganar volumen y empieza a ganar presión. Y conforme el ventrículo va vaciándose, pierde volumen y pierde presión. Y entonces, así como en un primer momento hay una máxima fuerza, conforme el ventrículo se va vaciando, el ventrículo pierde volumen, pierde presión, y lo que va a suceder después es que va a haber una eyección reducida. ¿Por qué? Porque ya el ventrículo está perdiendo fuerza. Entonces ya la sangre que sale al final sale con menos fuerza. Entonces vamos a tener una máxima eyección donde sale el 70% del volumen que debería salir, y el otro 30% sale con una eyección ya reducida porque el ventrículo ya está perdiendo volumen, ya está perdiendo fuerza. Entonces eso es lo que va a suceder en la eyección. Pues bien, una manera también de representar el ciclo cardíaco es de esta otra forma. Lo que vamos a tener acá en el ciclo cardíaco es que el ventrículo tiene un volumen residual, que es ¿de cuánto? De 50 mililitros. La presión dentro de ese ventrículo está casi en cero. Nunca es cero porque hay un volumen residual. Bueno, lo que vamos a tener es que en un primer momento se produce el llenado del ventrículo. Llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, que lo que va a hacer es transmitirle ¿cuánto de volumen? 70 mililitros. De 50 paso a tener 120. Y como he recibido volumen, mi presión ha subido, pero muy ligero, sube muy poco, 3-4 milímetros de mercurio, o sea, no tiene mucha importancia, porque esto es un fenómeno diastólico, es un fenómeno pasivo. Producto del llenado, prácticamente mi presión ha subido muy poco. Una vez que ya este ventrículo está totalmente lleno de sangre, lo que tiene que hacer ahora, ¿qué cosa es? Bombear la sangre. Yo tengo que sacar la sangre del ventrículo que está llenando a esta cavidad. Sí, pero por ejemplo, en el lado izquierdo del corazón, la arteria aorta, en diástole, ¿cuál es la presión? 70, que es la mínima. Sí, pero yo estoy casi en 5 y tengo que alcanzar al 70. Entonces, producto de esta inicial contracción que se denomina isovolumétrica, ¿por qué? Porque el volumen de 120 no va a cambiar dentro de la cavidad, la presión dentro del ventrículo empieza a subir 20, 30, 40, 60, tengo que ganarle a la aorta y voy a llegar a 120, que es lo máximo que hace el ventrículo, y entonces en ese momento en que la presión del ventrículo supera al de la arteria, que está en 70, en ese momento se produce la eyección. La sangre va a salir hacia la arteria aorta en el lado izquierdo y a la pulmonar en el lado derecho, llevándole ¿qué cosa? Volumen, llevándole fuerza. Y por eso es que la presión de 70 diastólica sube a 120 en la aorta, producto de la salida de esta sangre que sale con fuerza del ventrículo izquierdo. Entonces de esa manera vamos a tener la eyección. Una vez que el corazón ha bombeado sangre, ¿qué tiene que hacer? Relajarse. Entonces la presión dentro del ventrículo empieza a caer, lo que se denomina la relajación. Pero recuerden que la relajación va a ser isovolumétrica, porque el volumen que queda residual de 50 siempre sigue siendo 50. Entonces poco a poco la presión va a tratar de llegar hasta cero. Nunca llega a cero porque hay un volumen residual. Esos 50 mililitros generan una presión de medio o 1 milímetro de mercurio y ahí se va a mantener. Se produce el llenado, sube un poquito la presión, prácticamente poco lo que sube porque es baja presión. Esto es un fenómeno diastólico de llenado. Y acá, ya una vez que está lleno el ventrículo, empieza a contraerse, la sístole. Poco a poco la presión empieza a subir y cuando supera el de la arteria, se produce la eyección. Fenómeno sistólico, contracción isovolumétrica y eyección. Una vez que ya bombeó el corazón sangre, se relaja. Relajación isovolumétrica, fenómeno diastólico. Nuevamente el llenado, que también es un fenómeno diastólico. Pero vean ustedes
¿En qué momento las 4 válvulas están cerradas? ¿En el llenado pueden estar las 4 válvulas cerradas? No. Porque están abiertas, ¿quién? La mitral y la tricúspide. Durante la eyección, ¿las 4 válvulas están cerradas? Tampoco. Porque se abre la aorta y se abre la pulmonar. ¿En qué momento las 4 válvulas están cerradas? Durante la contracción isovolumétrica y durante la relajación isovolumétrica. Ahí van a estar las 4 válvulas cerradas. ¿En qué momento las 4 válvulas pueden estar abiertas? En ninguno. Las 4 válvulas no pueden estar abiertas a la vez. Pueden estar cerradas las 4, sí, en la contracción isovolumétrica o en la relajación. Pero que las 4 válvulas estén abiertas a la vez, eso no es posible en el corazón. Entonces, esta es otra forma de representar el corazón. Ahora, todo este fenómeno de contracción, de sístole, ¿es producto de qué? De que hay una orden eléctrica, el potencial de acción. Ese potencial de acción, ¿qué hace? Hace que se abran los canales de calcio para que el calcio entre a la célula y finalmente, después de lo que hemos visto el día de ayer, se produzca la contracción. Primero es la orden eléctrica, después viene el fenómeno mecánico de contracción o de relajación, pero la orden eléctrica de trabajo significa despolarización. Y la despolarización es que el sodio empiece a ingresar a la célula. Esa es la parte eléctrica. El calcio es para la contracción. Para la parte eléctrica, ¿qué significa la despolarización? Que el sodio empieza a ingresar a la célula. Entonces, la orden eléctrica de despolarización es gracias a que el sodio empiece a ingresar a la célula. ¿Y cuál es la orden de relajación? La orden de relajación es lo que se denomina la repolarización. La orden eléctrica es la repolarización. ¿Y en qué consiste la repolarización? En que el potasio empieza a salir de la célula cardíaca. La despolarización eléctrica, orden eléctrica, es el ingreso del sodio a la célula. La orden opuesta, o sea, la relajación, la orden de repolarización, es producto de la salida del potasio. El sodio entra y despolariza. El potasio sale de la célula y repolariza. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, producto de todo esto, pues vamos a tener que la actividad eléctrica ordena al músculo o que se contraiga o que se relaje. Entonces, yo quiero finalmente que este ventrículo bombee sangre. Lo primero que necesito es ¿qué cosa? La orden eléctrica. Entonces vean ustedes que la orden de despolarización, la orden eléctrica, avanza a través del nodo aurículo-ventricular y entra hacia las paredes del ventrículo. Haz de His, las fibras de Purkinje, que esto ya está en el ventrículo, si ustedes recuerdan por anatomía, la orden eléctrica, el estímulo eléctrico, la orden de despolarización avanza a través del nodo auriculoventricular hacia el ventrículo. Y como consecuencia de esa orden eléctrica, de esa orden de despolarización, el ventrículo empieza a contraerse. Entonces, la presión dentro del ventrículo empieza a subir. La presión dentro del ventrículo empieza a subir y las aurículas que se han vaciado tienen presión cero. En ese momento, la presión del ventrículo es mayor que de la aurícula y va a tratar de regresar. Y en ese momento se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y cuando las válvulas se cierran, producen ruidos. Cuando se cierra la válvula mitral y tricúspide, producen el primer ruido cardíaco. Entonces, si ustedes ven, orden eléctrica de despolarización, ingresa el sodio a la célula. Como consecuencia de esta orden eléctrica de despolarización, el músculo empieza a contraerse en presencia de calcio, fenómeno mecánico. Como consecuencia de esta contracción, la presión dentro del ventrículo sube en relación al de la aurícula, fenómeno hemodinámico.
Y la sangre, al tratar de regresar, cierra las válvulas auriculoventriculares, produciendo el primer ruido cardíaco. Fenómeno sonoro. Fenómeno eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Poco a poco la presión dentro del ventrículo empieza a ir incrementándose y logra superar al de las arterias. Y en ese momento se van a abrir las válvulas sigmoideas aórticas o sigmoideas pulmonares. Y la sangre empieza a salir generando ya la eyección. ¿Cuánto dura la sístole cardíaca? 3 décimas. 1 décima de la contracción isovolumétrica y 2 décimas de la eyección. En total, 3 décimas de segundo. Una vez que el corazón ha cumplido su función de bombear sangre, ¿qué tiene que hacer? Relajarse. Para relajarse, ¿qué orden debe haber primero? Orden eléctrica. ¿Qué orden? De repolarización. El potasio empieza a salir de la célula. Primero yo debo tener la orden eléctrica de repolarización. Como consecuencia de esa orden eléctrica, el ventrículo se empieza a relajar, fenómeno mecánico, y la presión empieza a disminuir en relación a la arteria, fenómeno hemodinámico. Y en ese momento en que la presión dentro del ventrículo disminuye en relación al de la arteria, la sangre de la arteria va a tratar de regresar al ventrículo y se cierran las sigmoideas aórticas y pulmonares. Segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? Fenómeno eléctrico, fenómeno mecánico, hemodinámico y sonoro. ¿Estamos? Poco a poco la presión dentro de este ventrículo sigue cayendo hasta llegar casi a 0, y las aurículas poco a poco se empiezan a llenar y van a tener una presión de 5 a 6, mientras que el ventrículo está casi en 0, y en ese momento se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y va a iniciarse el llenado del ventrículo. Poco a poco se empieza a llenar el ventrículo. Entonces la diástole del corazón se inicia con la relajación isovolumétrica y se continúa con el llenado. ¿Cuánto dura la diástole cardíaca? El tiempo. 1 décima de la relajación y 5 décimas del llenado. En conclusión, ¿cuánto? 6 décimas de esa manera, pues, el corazón ha cumplido su trabajo. Entonces vean ustedes que el corazón, si bien tiene la sístole y la diástole, el trabajo ¿cuánto dura? 3 décimas. ¿Y cuánto descansa? 6 décimas. Y entonces el ciclo cardíaco, que dura 9 décimas de segundo, vean ustedes que trabaja 1/3 y descansa 2/3. ¿Cuánto es la hora más o menos de trabajo de X persona? 8 horas. ¿Cuántas debe descansar? 16 horas. De ahí salen las 24 horas. El corazón va indicando eso. El corazón trabaja 1/3. Nosotros debemos trabajar 1/3 y descansar 2/3. Excepto el médico. El médico tiene, ¿no es verdad? El médico tiene un horario especial de 6 horas. Y eso lo tienen que aprender. Eso es una ley que no se puede perder. Es la ley del médico. Por el tipo de trabajo que hace el médico. Pero el médico trabaja 6 horas. No. De ahí uno tiene que salir, me tiene que enseñar acá, irme a la clínica y ir al consultorio. O sea, ustedes vayan metiéndose en la cabeza que van a trabajar las 24 horas del día. El médico es así, y es una profesión socializada. No lo vean como monedas, dólares. Los que están viendo que esto es un negocio, váyanse a otra profesión, es más fácil. De médicos, no nos va bien. Ya nosotros, bueno, ya estamos viejos y hemos alcanzado algo, pero vemos con preocupación a los médicos jóvenes. Entonces, ojo, nosotros deberíamos realmente trabajar 1/3 y descansar. Pero nosotros, pues, estamos en N sitio, porque bueno, es así la rutina. Pero el corazón nos va enseñando cómo debe trabajar. La sístole tiene ¿cuántos momentos? Lo que es la contracción isovolumétrica, y después se continúa ¿con qué cosa? Con la eyección. Una vez que el corazón ha bombeado sangre, ¿qué debe hacer? Descansar.
y empieza la relajación isovolumétrica. Esa relajación isovolumétrica va a hacer que ese ventrículo cada vez pierda o sea, empieza a relajarse, la presión cae, hasta que llega un momento de estar casi en cero. En ese momento empieza, ¿qué cosa? El llenado. El llenado, que en un primer momento es un llenado rápido, ya sabe por qué, después se continúa con un llenado lento o diastasis, y finalmente solo allí empieza la aurícula a trabajar un corto periodo, que es la contracción auricular. Entonces ya tenemos nosotros más o menos los fenómenos mecánicos que van a suceder y entender parte de lo hemodinámico. Ahora agreguemos a esto el electrocardiograma. Poco a poco lo van a ir entendiendo esto. Este es el electrocardiograma, que básicamente tiene una primera onda pequeña, que es la onda P. La onda P, ¿qué significa? Es la orden eléctrica para que la aurícula se contraiga. La onda P es la activación de la aurícula para que se contraiga. Recuerden que la orden eléctrica debe ir antes de la mecánica. Entonces, ¿dónde debe ir la onda P? Pues en mi gráfico, mi onda P tiene que estar antes que la aurícula se contraiga mecánicamente, porque primero es el fenómeno eléctrico, después sigue el mecánico. El complejo QRS, que es lo más grande que se ve en el electrocardiograma, este complejo QRS, es el que da la orden para que el ventrículo se contraiga, para que el ventrículo entre en sístole. ¿Dónde debe estar ese complejo QRS? Que es la activación del ventrículo. Tiene que estar justo antes que empiece la sístole del ventrículo. O sea, antes que empiece la contracción isovolumétrica, justo ahí tiene que estar el complejo QRS. Y finalmente la última onda que se ve en el electrocardiograma acá es la onda T. La onda T, ¿qué es? Es la orden eléctrica para que el corazón descanse. Es la orden eléctrica para que el corazón entre en diástole. Y entonces lo que vamos a tener es que la onda T tiene que estar acá. La onda T tiene que estar acá, justo antes que empiece la relajación isovolumétrica. Recuerden que primero va lo eléctrico, después va lo mecánico, hemodinámico y isométrico. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que si bien ya hemos integrado el fenómeno eléctrico al mecánico, ahora veamos cómo se comportan las presiones, el fenómeno hemodinámico. Entonces vean ustedes, acá yo voy a tener nuevamente el ciclo cardíaco, acá está la sístole, contracción isovolumétrica, inyección, la diástole que empieza con la relajación isovolumétrica, llenado rápido, lento, que está repetido acá, y finalmente la contracción auricular. Pues bien, ¿en qué momento el ventrículo prácticamente llega a estar con una presión muy cercana a cero? Al final de la relajación isovolumétrica, al final de la relajación isovolumétrica, la presión trata de estar casi en cero. Nunca va a ser cero, ¿por qué? Por el volumen residual. Los 50 mililitros que queda genera una pequeña presión, pero está muy cerca de cero. Muy bien, empieza el llenado del ventrículo. Y el ventrículo se llena en forma rápida, llenado rápido, 70% pasa acá, y le entrega un poco de volumen, pero también de presión. Entonces sube pues 2, 3, 4 milímetros de mercurio. Después viene el llenado lento. El 10% va a pasar, casi no va a variar mucho porque es muy poco. 7 mililitros es muy poco, entonces más o menos vamos a tener la curva de presión durante la diastasis o llenado lento, que casi no cambia. Muy bien, hasta ahí ha pasado el 70 y el 10%, 80%, falta un 20%, y eso es producto ya de la contracción de la aurícula. La aurícula se contrae y finalmente le da ese cachito que faltaba del 20%, y que hace pues de que el ventrículo tenga una presión de 5 milímetros de mercurio, no más. Pero todo esto ha sido diástole. Ya una vez que el ventrículo está totalmente ya lleno con los 70 mililitros más los 50, 120, ya en ese momento dice, ahora tengo que trabajar. Y la presión empieza a subir rápidamente con la contracción isovolumétrica. Empieza rápidamente a subir la presión. Pero todavía no alcanza el de la arteria. En el momento en que alcanza la arteria, empieza a tener el fenómeno de eyección,
máxima eyección, eyección reducida, y después empieza a relajarse el ventrículo y la presión empieza a caer. Entonces vean ustedes que lo que estamos haciendo es ahora introducir la curva de presión. Introducimos la curva de presión. Entonces, en esta imagen, nosotros vamos a tener algo más. Acá tenemos nuestro electrocardiograma. ¿Dónde va la onda P? La onda P tiene que estar justo antes de ¿quién? De la contracción auricular, correcto. ¿Dónde está el QRS? El QRS debe ir antes que empiece la sístole, antes que empiece la contracción isovolumétrica. Justo antes que empiece la sístole, esta es la orden eléctrica para que el corazón trabaje. ¿Y dónde está la onda T? La onda T tiene que estar antes de lo azul, pues, antes de que empiece la diástole, porque esta es la orden de repolarización. Entonces yo voy a tener acá mi electrocardiograma, onda P, complejo QRS y onda T. Acá abajo vamos a tener nuestra sístole, contracción isovolumétrica, eyección, nuestra diástole que empieza con la relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. Y en la parte inferior tenemos la curva de la presión dentro del ventrículo. Y finalmente, cuando la sangre trata de regresar del ventrículo hacia la aurícula, o sea, al inicio de la contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo sube, le gana de la aurícula y la sangre va a tratar de regresar. En ese momento se va a cerrar la mitral y la tricúspide. Y en ese momento que se cierra la mitral y la tricúspide se va a producir el primer ruido cardíaco. Cuando ya el corazón ha terminado de bombear sangre, el ventrículo se empieza a relajar, la sangre trata de regresar y se va a producir el segundo ruido cardíaco. Entonces, si ustedes ven de esa manera el ciclo, vamos a tener que primero va el fenómeno eléctrico que precede al mecánico, y el mecánico al hemodinámico y el hemodinámico al sonido. Y es lo mismo que hemos tratado de explicar. Vean cómo se integra todo al final y es una cosa bastante simple. Entonces, cuando ustedes vean toda esa gráfica, lo ven. No es nada complicado. Solamente que ahí han mezclado lado derecho con lado izquierdo. Si ustedes lo practican eso por separado, fácilmente van a entender todo el ciclo. ¿Lo entienden? Yo sí lo entiendo, pero yo no sé si ustedes logran captar. Esto es nada más cuestión de hacer su curva, entender un poco, y no es tan complicado entender el ciclo. Bien, esa es la primera parte en relación a lo que es el ciclo cardíaco, y ahora lo que vamos a ver más bien es la presión arterial. La presión arterial, desde el punto de vista hemodinámico, viene a ser un equilibrio entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son las arterias. Entonces, ese equilibrio entre contenido y continente es lo que expresa la presión arterial. Pero en realidad la presión arterial es una fuerza que traduce esta relación continente-contenido, pero es una fuerza que ejerce el volumen sanguíneo sobre las paredes, en este caso de las arterias, pues se llama presión arterial. Hay presión venosa, pero lo que vamos a ver es presión arterial. Al principio, este clérigo inglés lo que hacía era introducir un catéter en el cuello de los caballos y veía cómo la fuerza de la sangre elevaba pues a una altura este capilar o tubo que ponía, y eso era lo que expresaba la fuerza de la sangre dentro del animal. Así es como se empezó a estudiar la presión. Uno evaluaba el pulso de las arterias y veía que con fuerza el pulso crecía y después disminuía. Pues a este inglés se le ocurrió introducir un catéter en el cuello del caballo y medía la presión. Pues bien, eso se ha mantenido por mucho tiempo. Y esto era algo cruento, porque es algo sangriento. Cuando se trataba de hacer en personas, esto ya era pues más complicado, hasta que finalmente Riva-Roche crea una manera de evaluar
la presión a través del efecto manómetro. Pero ya estamos hablando casi de 1900. ¿Y qué es lo que hacía Riva-Roche? Lo que hizo Riva-Roche es utilizar un aparato en donde tenía la columna de mercurio que servía para medir la presión. Después tenía un brazalete, que es lo que se ponía en el brazo. Y finalmente una bombilla o perilla, que es lo que uno insufla para que en el brazalete suba la presión y comprima la arteria braquial. Este método, si bien se utilizó, solamente evaluaba la presión sistólica, la presión de la fuerza, lo que más o menos se hacía con el caballo, pero que acá se podía hacer a través de su esfigmomanómetro de Riva-Roche. Él podía captar la presión arterial máxima o sistólica. Pero recuerden que la presión tiene dos partes, la máxima y la mínima. Él contribuye con la parte sistólica y en el año 1905, Korotkov, un investigador ruso, lo que hace más bien es establecer la presión diastólica, porque él utilizaba en aquel momento Korotkov empezó a usar el estetoscopio para escuchar los ruidos. Y entonces él empezó a escuchar unos ruidos cuando se hacía esta técnica de Riva-Roche, y él estableció finalmente la presión diastólica. Cuando ya el último ruido de Korotkov ya no se escucha, el quinto ruido, prácticamente el flujo vuelve a ser laminar después de la compresión del brazalete. Entonces ya no hay ninguna turbulencia dentro de la arteria, y entonces a eso se denomina la presión diastólica. Y de esa manera es lo que ahora conocemos, la presión arterial, con su componente sistólico máximo y el componente diastólico o mínimo. Entonces esos son los que contribuyeron precisamente a lo que ahora nosotros usamos. Ahora, de acuerdo a la ley de Poisson, lo que dice es que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión de la sangre e inversamente proporcional a la resistencia. Y de acá sencillamente por una regla de 3 podemos despejar la presión arterial. ¿A qué es igual la presión arterial? Flujo por resistencia. Y ahí sale, de la ley de Poisson sale precisamente este concepto, que es lo que hasta ahora sigue siendo vigente. La presión arterial, si queremos expresarlo matemáticamente, es el producto del volumen sanguíneo, del volumen en un minuto, multiplicado por la resistencia vascular periférica o sistémica. Entonces, esta presión arterial, que también se puede decir que en vez de volumen minuto podemos decir gasto cardíaco, porque es lo mismo, 5 litros por minuto es el gasto cardíaco, o el volumen minuto, que no es un término muy frecuente, pero sí gasto cardíaco multiplicado por la resistencia. Entonces, el gasto cardíaco es 5 litros por minuto y la resistencia es de 20 milímetros de mercurio por litro por minuto. Si ustedes multiplican eso, nos da la presión arterial media. La presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. Acá yo no estoy hablando ni de máxima ni de mínima, ni de sístole ni de diástole, estoy hablando de presión arterial media. Esta es la verdadera presión con la cual un tejido, un órgano se perfunde. Recuerden que hay un momento sistólico máximo y después hay un diastólico. Hay que integrar ambas para tener un promedio. Eso es lo que se llama la presión arterial media, que debe estar alrededor de 100 milímetros de mercurio. Pues bien, entonces si nosotros tenemos estos elementos que nos van indicando qué es la presión arterial, esto es el producto del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Eso es el principio que nosotros debemos tener. Pues bien, estadísticamente y epidemiológicamente se han ido controlando las cifras de presión y a lo largo de los años han seguido a la gente y han ido viendo a partir de qué nivel de la presión empieza a haber un riesgo de que la gente se infarte, se muera del corazón por un ataque cardíaco. Es una cuestión en el tiempo. Entonces lo que ha sucedido es que estos son productos de trabajos de larga evolución. Entonces, aparecen lo que se llaman las guías. Esta es la guía que nos rige para el caso de América.
Esta es la guía del Joint National Committee, que es el JNC 7 del 2003. Es ya antigua. El año pasado salió el JNC 8, pero no habla de valores, es solamente el JNC 8 de manejo de tratamiento médico. Es otra cosa. Lo que dice el JNC 8 es todo lo que dice el 7 se mantiene. Pues de repente alguien va a decir esto es antiguo. El 8 solamente habla de tratamiento y por eso no les vamos a enseñar eso. Esta es la guía que nos sirve a nosotros. De acuerdo a esto que se establece si el sujeto tiene presión normal o si es hipertenso. ¿El corte cuál es? 14,9. Esa es la cifra que ustedes deben recordar. A partir de 14,9 se habla de presión alta. Por debajo de 14,9 la presión es normal. Esa es la cifra que debemos recordar. Esta es la guía que nosotros tenemos de la escuela americana. Es una pésima guía, pero es la que tenemos que seguir. La mejor guía que seguimos los cardiólogos es la europea. Esta guía es muy cuestionada, pero eso ya es un problema ajeno a ustedes. Cuando les pregunten un examen, le van a preguntar esto. Estemos o no estemos de acuerdo, eso es lo que les van a preguntar. La guía americana. La europea es mejor, pero no se pregunta en los exámenes. ¿Estamos? Entonces, ojo, esa es la guía que ustedes deben tener. El corte siempre para todas las guías es 14,9. Eso sí, a nivel mundial, la cifra de 14,9 marca lo normal de lo anormal. Eso sí está en todos lados. Los términos cambian, pero lo básico, 14,9 es el límite entre normal y presión alta. Pues bien, la presión tanto sistólica o diastólica van a variar dependiendo de ciertos factores. Recuerden que la sistólica es producto de la sangre que sale del ventrículo con fuerza. Entonces va a depender mucho del volumen sistólico. Va a estar en relación a frecuencia cardíaca, a la complacencia de las arterias, mientras que la presión diastólica tiene otros elementos que van a regular el valor que debemos encontrar en determinado tipo de paciente. Entonces, la presión arterial sistólica va a depender primero del volumen sistólico, de la elasticidad de la aorta, de la capacidad de la aorta de recibir sangre y de la resistencia vascular periférica. Esos son los tres elementos que depende la presión arterial sistólica. En cambio, la presión arterial diastólica depende de la resistencia periférica y de la distensibilidad del sistema, de todo el sistema arterial. Entonces, son determinados parámetros que van a regular por qué tenemos una presión máxima y una presión. Pero si bien, y eso les va a suceder, siempre les van a preguntar ¿cuál es más importante, la máxima o la mínima? La respuesta es la presión que nos interesa es la presión arterial media. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera presión con la que un tejido se perfunde. Y la presión arterial media es una integral de la máxima con la mínima. Ambos valores se integran y sale un valor. Eso se llama presión arterial media. Es la presión con la cual los tejidos reciben sangre. Esta integral es complicada hacerla. Entonces se usa una fórmula muy sencilla. 1/3 de la diferencial máxima menos mínima, y eso se suma a la diastólica. Por decir, yo tengo 120 con 60, 12 con 6. 120 menos 60, 120 menos 60 me queda 60. 1/3 de eso es ¿cuánto? 20. Eso le sumo a la diastólica, 60 más 20, 80. Estoy dentro del parámetro. Esa es la verdadera presión que nos interesa. Pero para eso hay que hacer la formulita. Generalmente hablamos, y en las máquinas están la máxima y la mínima. Con eso se trabaja, con eso se educa, etcétera, etcétera. Pero esta es la verdadera presión con la cual un tejido se perfunde. Entonces, eso de decir que la máxima es más importante que la mínima no es tan real. Eso no es tan real. Lo real es la presión arterial media. Pues bien, así como existe esa presión arterial media, hay otro término que se denomina presión de pulso. Esto es un término más sencillo. La presión de pulso es nada más la diferencial de la máxima con la mínima. Esa presión de pulso realmente tiene una interpretación, pues hasta ahora no se sabe con seguridad qué tan útil es la presión de pulso. Pero la presión de pulso es la diferencial de la máxima sistólica con la mínima o diastólica. Y que en promedio debe estar alrededor de 40 milímetros de
Entonces, por un lado, cuando se produce la salida de sangre y se produce este pico, eso es lo que viene a ser la presión arterial sistólica, y cuando el ventrículo ya se relaja y la arteria empieza a disminuir la fuerza que ha recibido del ventrículo, es lo que tenemos la presión diastólica. Pues bien, si bien se trata de decir que la diferencia de la máxima con la mínima depende del volumen, eso es verdad, depende, pero no todo es volumen, también depende de la distensibilidad de la arteria. Cuán elástico es la arteria. Entonces, realmente la presión sistólica con la diastólica mínima representa a través de la presión arterial media el mejor parámetro para entender la perfusión de un tejido humano. Esta diferencia de máxima o mínima, que es la presión de pulso, no se traduce realmente con algo clínico, pero sí la presión arterial media. Esa es la verdadera presión que nos interesa. Pues bien, esta presión arterial va a estar regulado o controlado por 4 sistemas. El sistema nervioso, vegetativo, recuerden que esto es una cuestión autonómica, el sistema renina-angiotensina, el sistema de las quininas y finalmente el de los péptidos natriuréticos. Veamos en primer lugar el sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿cómo es que regula la presión? Pues lo primero que hay que entender es que la presión se regula a través de un arco reflejo. Eso ya han hecho en lo de reflejo, en la parte del sistema nervioso. En el reflejo es que yo, por ejemplo, toco una plancha caliente, inmediatamente retiro la mano sin haberlo pensado, es un reflejo. Pero para poder hacer ese reflejo yo tengo que tener un sensor que lleve la información hacia un centro, que no debe ser consciente. No es que yo toco la plancha caliente, miro mi dedo y digo, me estoy quemando, ay, y quito la mano. Eso es consciente. Así no se hace, yo toco y el mismo retiro, es inconsciente. El arco reflejo de la presión también es eso, es inconsciente. Debe haber, ¿qué cosa? Un punto que capte la información, después una vía que lleve la información hacia un centro, y ese centro va a dar una orden. Oiga, inmediatamente yo retiro la mano sin pensar. Todo esto es un arco reflejo, en donde voy a tener un sensor. Para la presión, el sensor se denomina barorreceptor. ¿Qué significa barorreceptor? Receptor de presión. Entonces yo debo tener un sensor de la presión en la arteria, que capte cuál es la presión en la arteria, y llevo la información hacia mis centros de la presión. Y esos centros van a generar una respuesta. Esto es un arco reflejo. Entonces yo voy a tener en este sistema, en este mecanismo, vaya delegado, en la próxima vez si me da facilidad traigo mi máquina y lo hago más rápido, porque así nunca vamos a terminar. ¿Quién es el delegado? ¿Se puede hacer eso? Porque cada vez que uno trae su máquina dice que no se puede desconectar, no sé qué. Traten de ver eso, porque no hay cuánto tiempo se pierde en estar así. Bueno, recuerden siempre, la presión arterial es un arco reflejo. ¿Dónde están los sensores de la presión? En la arteria. ¿En qué arteria? Solamente en 2 sitios. Esta es la aorta que sale del ventrículo y acá tenemos el callado aórtico. Acá tenemos sensores de presión. ¿Cómo se llaman? Barorreceptores, receptores de presión. ¿Dónde están? Están en la denticia, en la parte externa de la arteria. De tal forma que la fuerza con que sale la sangre en el callado aórtico hace que las paredes del callado aórtico se distiendan. Y eso es un estímulo para el sensor que está en la denticia. Si la presión sube, rápidamente él capta eso. Si la presión baja, igual lo capta. Y lleva la información a través del 10º par craneal hacia los núcleos de la presión en el tallo encefálico. Entonces, capto la presión dentro del callado aórtico y llevo la información a través del 10º par hacia mis centros de la presión. Pero también tengo a nivel del globus carotídeo, a nivel de la carótida, en el cuello, cuando la carótida se bifurca en interna y externa, ahí hay lo que se llama el globus carotídeo, que es donde se hace masaje, etcétera, etcétera, lo aprenderán después. Pero en este globus carotídeo, en esa
en esa bifurcación de la carótida, ahí vamos a tener otro sensor de la presión, otro baroreceptor, que igual va a llevar la información a través del nervio de Hering, rama del noveno par craneal, llevan su información hacia los centros de la presión. Entonces nosotros vamos a tener baroreceptores a nivel del callado aórtico y a nivel del globus carotídeo. Allí es donde se va a captar la presión. Y esa información, a través del décimo par y del noveno par, van a ir llevando su información hacia el centro de la presión. Y ese centro de la presión es lo que se denomina el núcleo del tracto solitario. Ahí llega la orden. Entonces nos pueden decir, oiga, la presión ha disminuido. La presión en los baroreceptores carotídeo y del callado aórtico está baja la presión. Entonces ese sensor lleva la información al núcleo del tracto solitario y le dicen, oiga, la presión está baja, ¿qué debo hacer? Entonces lo que yo voy a hacer es activar el área rostro-ventrolateral, que es el centro de la vía simpática, para que esta actividad simpática libere norepinefrina y haga que la presión suba. Eso es un arco reflejo. La presión bajó, los sensores lo captaron, llevan la información al núcleo del tracto solitario y la respuesta es, suba usted la presión. Lo opuesto es que la presión de repente subió. La información llega al núcleo del tracto solitario y dice, oiga, la presión ha subido. Bueno, activemos el núcleo ambiguo. ¿Y por qué el núcleo ambiguo? Porque es el centro de la vía parasimpática para que libere acetilcolina y la presión baja. El simpático sube la presión, el parasimpático lo baja. Pero ojo, el simpático es fuerte, el parasimpático no es tan fuerte. Si yo quiero que el parasimpático baje realmente la presión como quisiera, yo tengo que activar otro núcleo. Un núcleo que está en el área caudo-ventrolateral y que libera un mediador que se llama el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que lo que va a hacer es obligatoriamente frenar al simpático. Mientras no se frene al simpático, el parasimpático no puede igualarle al simpático en bajar la presión. O sea, si bien uno habla, el simpático y el parasimpático son opuestos, no tienen la misma fuerza. No basta con activar el parasimpático para que la presión baje. Necesito, ¿qué cosa? Inhibir, tengo que inhibir al simpático. Entonces, eso es bien importante. De esa manera es que se controla, pues, precisamente la presión. Si bien didácticamente decimos que el simpático hace algo y el parasimpático hace lo contrario, eso es didáctico, pero en realidad yo necesito, para tener un efecto de bajar la presión gracias a la vía parasimpática, tengo que inhibir obligatoriamente al simpático. Tengo que inhibir. Y entonces vean ustedes que el estímulo simpático que hace en el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, mientras que el parasimpático hace lo contrario. Y por eso es que la presión sube por efecto simpático y baja por el efecto parasimpático. Entonces la norepinefrina, la actividad simpática, la actividad adrenérgica en el corazón, aumenta la fuerza contráctil, aumenta la frecuencia cardíaca, y eso es lo que hace que ese corazón trabaje y bombee con más fuerza y la presión sube. Entonces eso es un mecanismo adecuado y necesario. Pero si bien eso pasa en el corazón, la actividad simpática a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arterias, lo que van a hacer es vasoconstricción para subir la presión, o si el caso es de que debe bajar la presión, la vasodilatación por efecto parasimpático. Entonces son dos fuerzas que van a estar ahí a ese nivel. Entonces a nivel de todo el cuerpo nosotros vamos a tener receptores para la noradrenalina o norepinefrina, que son de dos tipos, los receptores alfa y los receptores beta. Estos receptores alfa son alfa 1, que son los que cierran las arterias, alfa 2, que no nos va a interesar por ahora desarrollarlo,
Y a nivel beta vamos a tener receptores beta 1, que sí nos interesa porque aumentan la frecuencia cardíaca, y receptores beta 2, que no son tan importantes, que tienen que ver con la parte respiratoria. De este esquema, donde actúa la norepinefrina, a mí me interesa que ustedes recuerden el receptor alfa 1 y el receptor beta 1. Son los dos que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque el alfa 1 hace de que el vaso se cierre y el beta 1 hace que el corazón aumente su contractilidad y aumente su frecuencia cardíaca. Lo otro se olvida. ¿Estamos? De esa manera, pues, la actividad adrenérgica lo que va a hacer es actuar a nivel del corazón en los receptores beta 1, va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos a través de los receptores alfa, generando vasoconstricción, y hay un tercer efecto que hace la actividad adrenérgica, actuar sobre el riñón para que el riñón libere una sustancia que se llama renina. Entonces, vean ustedes, a través de estos receptores alfa y beta sube la presión. Pero la actividad adrenérgica también activa al sistema renina. Y entonces lo que vamos a hacer es ver la importancia del sistema renina-angiotensina en el control de la presión. Solo un par de detalles en relación a poder entender por qué la presión arterial varía mucho con el estado emocional. Si la persona tiene un estado emocional incrementado, puede, por un mecanismo externo, hacer que la presión suba, sí. Por eso es que el estado de ánimo hace que la presión pueda subir o pueda disminuir. No es el principal mecanismo está acá. Pero lo que les quiero decir es que hay cierta influencia, hay una influencia del estado emocional en la presión arterial, sí. Si bien el estado emocional no controla la presión, influye en que la presión puede incrementar o puede disminuir. Finalmente, así como hay unos vasoreceptores, hay unos quimiorreceptores, que son quimiorreceptores que están en relación al oxígeno y al CO2, que regulan secundariamente la presión. No es, digamos, lo más importante. Entonces, hemos visto que la actividad adrenérgica eleva la presión por efecto del corazón y de los vasos. También el efecto adrenérgico actúa sobre la renina. Y entonces lo que tenemos que ver es este sistema renina-angiotensina. Este sistema renina-angiotensina está a nivel de riñón, en lo que viene a ser el glomérulo, el aparato yuxtaglomerular. Acá hay una estructura muy importante. Acá yo voy a tener el glomérulo, que es un ovillo de capilares, producto de esta arteriola aferente que entra al ovillo, se capilariza y por acá sale como arteriola eferente. Pues a este nivel de la arteriola aferente, estas células se modifican y son las que van a producir renina. Como estas células están en contacto con el glomérulo, a esto se llaman células yuxta